Hola amigos de YouTube. Hace unos 3 años aproximadamente publiqué por este medio un vídeo que su contenido era la recepción, cómo se oía un receptor regenerativo de tres válvulas. A consecuencia de este vídeo he recibido bastantes correos y mensajes, aparte de un sinfín de visitas, pidiéndome cómo se podía hacer este montaje y si les podía mandar los esquemas y, bueno, en fin, pidiéndome bastante información. Visto el interés creado en este tema, ya que el vídeo solamente abarcaba la parte de audición, pues hemos decidido hacer otra vez el montaje y grabarlo paso a paso. Hemos desmontado el aparato de todos sus componentes y vamos a montarlos, pues como os he dicho, paso a paso y explicando cómo es el funcionamiento. Pues nada, dicho eso, ya vamos para allá. Espero que os guste este vídeo, que disfrutéis y que os sirva. Vamos ahora a echar un vistazo rápido a las lámparas. Esta es la lámpara, la ECH81, que es un étodo triodo, como veis aquí. Esta es la sección del triodo y la sección del étodo. El cátodo es común para las dos, igual que los filamentos, y bueno, van alimentadas a 6,3 voltios los filamentos y la tensión anódica 250 voltios. Bueno, aquí tenéis todas las características y las válvulas equivalentes con todos los datos habidos y por haber. Y poca cosa más que contaros de esas lámparas, como es lógico. El patillaje del 1 al 9 es un zócalo oval y en sentido horario y visto por abajo, empezando por la izquierda. Y esta es la ECH81, que es la preamplificadora y nos hace de preamplificadora y de detectora. Y nada más sobre esta lámpara. Vamos a ver la otra. Pues esta es la L84, que es un pentodo de salida de potencia, y como veis pues también es el zócalo oval, la alimentación de filamentos a 6,3 voltios, y bueno, y aquí todos los datos como las otras, las equivalentes, y aquí pues el clásico pentodo de salida, el ánodo, cátodo, la oreja control, pantalla y la supresora. O sea que aquí también poca cosa más os voy a contar, las tenéis supervistas a estas lámparas. Y esta, en caso que os decidáis por la alimentación anódica, pues es la EZ81, que es un doble diodo, o sea, un rectificador, un doble diodo. También el zócalo oval, 6,3 voltios de filamento, en fin, ya os digo que esta la lámpara ya no vamos a comentar más, porque esta lo único que tenéis que tener en cuenta es lo de siempre, que los pines 2, 6, 8 y 9 son conexiones interiores, o sea, aquí solo se pueden conectar el 1, el 7, el 3, el 4 y el 5. Todo lo demás, olvidaos de conexiones, porque no son conexiones internas, que no las tenéis que conectar, porque si conectaseis o os equivocaseis podéis destruir la lámpara. Ya digo, en caso que os decantéis para poner ese tipo de alimentación, tendréis que usar pues esta lámpara. Y eso es todo en cuanto a las lámparas. Este es el esquema del receptor regenerativo de desválvulas y 3 pasos. Los 3 pasos de que se compone este receptor es la amplificadora de alta frecuencia, es esta de aquí, la tapa amplificadora de alta frecuencia,
la detectora y reacción y la amplificadora de esta de aquí, que es la amplificadora de baja frecuencia. La sección triodo de la ECH81, o sea, estas dos, que ves que pone ECH81, ECH81, que pone media, es toda la misma lámpara, ¿eh? Es todo el mismo bulbo, la misma cápsula de cristal. Como veis aquí, no está dibujado el filamento, el número 3 es el mismo cátodo, y bueno, y cada patillaje correspondiente a una sección. La señal captada por la antena pasa por este condensador de 1000 picofaradios, que es un condensador de filtro, y es aplicada pues a través del potenciómetro P2, es aplicada a la rega control, potenciómetro este de 500 kiloohmios. Se aplica la señal aquí a la reja control. Este potenciómetro actúa sobre la sensibilidad del receptor. Yo he dicho, pues la señal va aquí a la reja control, es amplificada y en paralelo con el potenciómetro va esta resistencia también. Y esta resistencia es de 2K2, que tiene por objeto evitar que se manifieste una molesta tensión de zumbido a 50 Hz en los extremos de dicho potenciómetro. Y de aquí que pues que pasase el ruido a la tapa amplificadora y, como es lógico, pues también pasaría al altavoz. Pues la señal amplificada se aplica a través del condensador C2 de 50 picofaradios al transformador de radiofrecuencia o de alta frecuencia, y este por inducción lo aplica a la reja de la sección del heptodo de la misma válvula EC81. O sea que este es el circuito, la primera parte del circuito preamplificador de radiofrecuencia. Como hemos dicho anteriormente, las diversas señales captadas por la antena, las señales de radiofrecuencia, son aplicadas a través del arrollamiento denominado de antena al otro arrollamiento, que es el de sintonía. La señal de radiofrecuencia se transmite por inducción mutua al secundario, o sea, el arrollamiento del transformador de alta frecuencia, este arrollamiento se denomina de sintonía. En efecto, dicho arrollamiento posee la propiedad de determinar conjuntamente con el condensador variable CV1 y el condensador C2 de 50 C8, perdón, de 50 picofaradios, es un circuito resonante, que tiene la facultad de resonar exactamente a la frecuencia que queremos oír. Con la introducción de la reacción, o sea, esta señal amplificada a través del condensador C3 amplifica, y a través de este bobinado de reacción induce la misma señal otra vez en el circuito.
O sea, podríamos decir que esto es un pequeño amplificador, aunque no lo es. O sea, porque la señal lo que hace es de aquí, pasa por aquí, pasa por aquí, es como si la retrocediese. Aquí la vuelve a amplificar por inducción y vuelve a ser otra vez amplificada. Y así se, se, se hace la detección. La resistencia R1 de 1 mega junto con el condensador S250 picoradios es lo que es el circuito detector. Y de aquí pues ya nos pasa a través de ese condensador de 10K, nos pasa a través del potenciómetro de volumen a la reja control del paso final. Paso final pues es el paso final característico de el cátodo con polarización automática, condensador para mantener constante la caída de tensión del cátodo y la rejilla supresora va directamente a la corriente anódica y la corriente anódica del ánodo viene alimentada a través también de aquí del transformador de salida de audio. Y eso es básicamente el circuito cómo funciona. Como veis es un circuito típico a reacción que hemos comentado varias veces, por eso ya no vamos a entrar en más detalles porque son circuitos que los hemos comentado muchas veces y todos funcionan más o menos de la misma manera. Aquí sí que quiero haceros un inciso que este circuito lo podéis conectar de otra manera diferente. Yo he probado los dos y a mí el que más me gusta, el que más me resulta o me da es este. Ahora os voy a enseñar otro esquema que es prácticamente igual, lo que cambia es la disposición de la entrada de la señal de radiofrecuencia. Aquí entra, hemos dicho que la preamplifica y luego la detecta y la pasa a la etapa final. Pues en el otro esquema lo que podríamos hacer es que primero la detectase, luego la preamplificase y pasase al amplificador final. Ahora lo vemos. Pero yo digo, yo probando los dos circuitos, el que más me ha gustado ha sido este. Ahora os voy a enseñar el otro. Pues como decíamos, este circuito solamente varían las conexiones de la ECH81, que es lo mismo, son estas dos lámparas, es la misma, como el otro circuito. Pues esta es la señal captada por la antena, después de ser detectada, se aplica por medio del condensador C2 al potenciómetro de 500 megas, que actúa sobre el volumen. Veréis que también está cambiado. El volumen antes lo teníamos aquí, o sea, la reja control de la lámpara amplificadora final, y ahora lo tenemos en la reja control de la sección del triodo. Esta la amplifica y ya pasa pues a la amplificadora final. Y este es el mismo circuito que el anterior, sin ningún cambio. Solo lo que ha cambiado han sido las conexiones estas de aquí. Ya os he dicho que a mí me gusta más el anterior que no este circuito. El preamplificador de radiofrecuencia le da más sensibilidad al receptor. Y ahora seguidamente pasaremos a ver, porque claro, aquí estamos hablando solamente del receptor, pero veis que aquí no hay alimentación. Y ahora os voy a mostrar los tres tipos de alimentación, o mejor dicho, dos tipos de alimentación que podéis hacer en vuestro montaje, dependiendo un poco de los materiales que tengáis. Pues vamos allá.
Pues aquí es una fuente de alimentación, como veis, la típica alimentación anódica con la EZ81. Y esto, bueno, esto dependiendo del mueble que tengáis, el espacio que tengáis o los componentes que tengáis, pues se puede hacer esta alimentación anódica. Esta es la clásica de entrada al transformador de 220 o 125 con un cambio de tensión. Y las salidas, pues unas 6,3 voltios para la alimentación de la lámpara rectificadora y las otras lámparas. De ahí se irían también a las otras lámparas. Y aquí la salida de alta tensión es 250 más 250. En la toma central a masa y las dos salidas de alta tensión pues a los dos ánodos de la rectificadora. Y el cátodo pues a la célula de filtraje, que son dos condensadores electrolíticos de 16 microfaradios, una resistencia de 500 ohmios, 4 vatios, y en la salida obtendríamos los 380 voltios, que eso en vacío, en carga se irían a 230 por ahí más o menos. Y digo, esto es una opción para hacer la alimentación de este receptor. Si no tenéis este material, estos transformadores que a veces son difíciles de conseguir, pues podéis tener otra opción que ahora os voy a enseñar. Con esta opción, que es muy fácil aquí, podéis tener también una tensión de 252 voltios, pero aquí lo que se implica con ese montaje es tener un transformador de 125 o 220, depende de la tensión que tengáis en vuestra casa. Si tenéis 125, este voltaje se va a ir un poco más hacia abajo, y lo ideal sería 220 voltios, un transformador de 220 voltios, 6,3 voltios de corriente alterna para los filamentos de las dos lámparas. Y aquí un diodo, un N4007, perdón, una resistencia de un K5, dos condensadores electrolíticos de 450 voltios, 8 microfaradios cada uno, y aquí tendríais entre el negativo y el positivo 252 voltios. Esto es muy pequeño, muy reducido, solo es ese transformador, que sí que de esto ya no os podéis salir, a no ser que queráis utilizar pues baterías, pero con el consumo de esas lámparas pues se irían abajo bastante a prisa. Y esta es otra solución, es un montaje que ocupa muy poco sitio y como veis pues es muy económico. Esto ya depende de cada uno de vosotros cómo lo queráis hacer y el espacio que tengáis, el mueble que queráis usar y los componentes que tengáis. Y luego hay otra solución que es olvidarse de las dos alimentaciones, y si tenéis una fuente de alimentación de estas de laboratorio para probar equipos de estos de lámparas, pues podéis conectar la alimentación externa. Y bueno, y eso es todo en cuanto a los esquemas. Vamos a pasar ahora a describir los materiales que necesitaremos o que usaremos para el montaje del receptor. No vamos a incluir la alimentación porque lo veremos más tarde. Los elementos esenciales para el receptor es lo siguiente. Una lámpara, la EL84, que es la lámpara de salida de potencia. Lo pondremos en su cajita correspondiente para que no se estropee. Estas son muy delicadas, como sabéis. Luego tenemos una lámpara que la ECH81, que es un triodo de todo, que esta no será
la preamplificación y la detección. También en su cajita, y la ponemos aquí. Luego tenemos con sus dos zócalos, los correspondientes zócalos, como es lógico y normal, para las lámparas. O sea, son dos zócalos. Dos condensadores variables de 410 picofaradios. Uno y dos. Este es un tándem de dos secciones, pero solo vamos a utilizar una. No tenía más, o sea, no tenía más condensadores variables de una sección, y vamos a utilizar pues este, de dos secciones. Ya digo, solo utilizaremos una sección del condensador variable. Del condensador variable. Un transformador de salida, primario 10.000 ohmios y secundario 8. Regletas de conexiones varias, no sé si utilizaremos una, dos o tres, pero bueno, son regletas de conexiones. Luego tenemos las resistencias. Una resistencia de ohmega. Resistencia de ohmega, no sé si los colores se podrán apreciar por aquí. Bueno, si no se aprecian, yo los digo y ya estará. Esta es la de ohmega, que es marrón, negro y verde. Luego tenemos una resistencia de 470 kiloohmios, que es amarillo, violeta y amarillo. Esto es tan pequeño que es difícil apreciar los colores. Pero bueno, creo que sí se puede ver bien. Luego tenemos una resistencia de 47K, que es amarillo, violeta y naranja, que es esta de aquí. Luego tenemos otra de 2K2, que es rojo, rojo y rojo. Y por último, una de 130 ohmios, que es marrón, rojo y marrón. Entonces, en cuanto a las resistencias. Luego los condensadores, tenemos un condensador cerámico de 10 nanofaradios. Otro, también cerámico, de 2 nanofaradios. Uno de 100 nanos. Aquí la luz, aquí se ve. 100 nanofaradios. Uno de 1 nano. Este sí que será más difícil verlo porque, bueno, casi se ve mejor que los otros. 1 nano. Luego tenemos uno de 250 picofaradios, que como no es estándar, o sea, es este, es de 270, porque es el valor estándar. Estos son de Styroflex. Y luego dos de 50 picofaradios, también de Styroflex. Que el valor estándar son 47 picofaradios. Y por último, en cuanto a los condensadores, tenemos un condensador electrolítico de 25 microfaradios y 25 voltios. Si se ve por aquí, justamente va por la otra parte. 22 microfaradios, que es
el valor estándar comercialmente. Luego tenemos un potenciómetro lineal de 1 mega. Un potenciómetro lineal de 500 K, esto sí que lo llevan impreso por algún sitio, si no verás así aquí, 500 K. Un interruptor, los 4 botones de los mandos son de baquelita, 4 botones. Y los transformadores de radiofrecuencia, que es esta bobina que hemos construido, que luego ya veremos, esto tiene un apartado aparte. Esta lo he construido para que os la enseño para que la veáis. Yo no suelo pues con esta bobina funciona bien el aparato, pero lo vamos a probar con las dos. Pero ya veréis la diferencia que hay entre esta bobina, que se oye bien, no tiene problema, pero luego si ponemos estas de tela de araña, estas bobinas tienen una ganancia bestial, además se pueden ajustar, en fin, ya veréis la diferencia. Pero bueno, esto de los transformadores de radiofrecuencia ya hablaremos más detenidamente, porque hay que dedicarle un apartado aparte. Y eso es todo en cuanto a los materiales del receptor en sí. Luego, dependiendo de la alimentación que le deis, necesitaréis más materiales o menos. Si optáis por una alimentación anódica, no os quedará otro remedio que coger y ponerle un transformador, un mamotreto de estos, un transformador que nos saque 250 más 250, las entradas 125 220 y la salida pues 6,3 voltios y 4 voltios. Los 4 voltios no lo vamos a usar, pero no... Las lámparas esas no van a 4 voltios. Aparte del transformador necesitaréis, como es lógico, un zócalo y una válvula, una lámpara rectificadora, un doble diodo, que es la EZ81. De todo esto vamos a hablar un poco más sobre el tema. Pero bueno, estos son los materiales que necesitaríais si queréis hacer la alimentación anódica incorporada al aparato. Luego, aparte del material ese descrito, necesitaréis una resistencia de 500 ohmios, unos 3 vatios, y dos condensadores electrolíticos de 16 microfaradios, 350 voltios. Esto en el caso que decidáis poner la alimentación incorporada al aparato, como he dicho antes. Bueno, esto lo apartaremos por aquí. Luego hay otra solución. Si no tenéis transformadores y las lámparas rectificadoras, podéis hacerlo de otra manera. Se puede montar este pequeño artilugio, que no es más que 2 condensadores, un diodo y una resistencia, para sacar la corriente anódica directamente de la tensión de 220. O sea que no tendréis ningún problema para hacerlo. Y los materiales son, ya digo, un diodo, una resistencia de 1K5, o sea 1500 ohmios, 5 vatios, y dos condensadores de 10 microfaradios, 450 voltios. Y si optáis por esta solución, luego lo que tendréis que añadir es un transformador de 125-220, como es lógico, y 6 voltios. Y que, bueno, que tenga un poco de potencia. En este caso, pues, aguanta nos suministra 1,5 amperios, o sea que no sería bien. Que digo esto en caso de poder que queréis hacer la alimentación directa de la red, si no tenéis transformadores y lámparas para hacer
para sacar la corriente anódica. Y luego, todo esto lo podéis evitar si tenéis, por ejemplo, pues una fuente de alimentación para estos casos como es esta de aquí. Que esto ya tenemos un tutorial hecho sobre esta fuente de alimentación, que aquí ya nos saca pues todas las tensiones, 6 voltios en las lámparas y podemos regular la tensión que queramos. Esto es en cuanto todo a los materiales que vamos a necesitar para montar el receptor. El mueble está construido de madera, como veis, forrado de un contrachapado metálico que teníamos por aquí. Y bueno, esto ya lo teníamos hecho, este mueble, como hemos dicho en la presentación, es que hemos desmontado todo el receptor para hacer el vídeo completo del montaje, ya que solamente habíamos puesto en el YouTube, solo habíamos puesto las pruebas de funcionamiento. Pero bueno, ya digo, es una U de unas medidas X. Estas medidas dependerán de cómo queráis hacer la alimentación. Pensad que los transformadores de alimentación anódica son un poco voluminosos. Bueno, esta es la base. Luego hemos hecho la parte superior, que va encajada aquí, encajada y atornillada, que es donde salen las lámparas y aquí van las bobinas o los transformadores de radiofrecuencia. Esta es la parte frontal. La parte posterior, pues nada, una madera con unas tomas de antena, toma de tierra, altavoces, si los queréis poner interior o exterior. Ya digo, si queréis poner un altavoz interior, podéis poner el altavoz dentro, pero bueno, nosotros, como esto era una cosa experimental, pues el altavoz era exterior y bueno, ya no servía. Y la parte frontal no es más que una pieza de aluminio con sus taladros correspondientes. Por la parte frontal le hemos puesto un ángulo regulado y unos agujeros para los condensadores, los potenciómetros, el interruptor, en fin. Esta es un acetato impreso de esos que llevan pegamento a una cara y se lo pusimos aquí. Esto será el panel frontal. Y eso es todo en cuanto al mueble. Ya digo, ese mueble ya lo teníamos hecho y vamos a adaptarlo para que veáis cómo se monta y cómo funciona el aparato, ya que tanto habéis insistido en ver cómo se hace que bueno, que lo hemos desmontado todo, que no ha quedado nada y aprovecharemos a lo mejor para hacerle algunas mejoras. Pues nada, esto es todo en cuanto al mueble del aparato. Vamos ahora a tratar un tema muy importante del receptor. Yo diría que casi el que más influye en la recepción, que son los transformadores de radiofrecuencia. Estos transformadores tienen que estar bastante bien hechos y bien calculados, porque si no pueden pasar varias cosas: que no haya reacción, que estéis fuera de gama, en fin, que no resuenen bien y que no induzca bien la radiofrecuencia. Hay dos tipos de transformadores de radiofrecuencia que yo uso particularmente. Este es un transformador que es con un soporte cilíndrico con las 3 bobinas, la L1,
la L2 y la L3. La L1 es la de antena o de entrada, la L2 es la de sintonía y la L3 es la de reacción. La bobina L1, que es la de entrada, tiene devanados 50 espiras y tiene una inductancia de 170 microhenrios. La bobina L2, que es la de sintonía, tiene devanadas 90 espiras y una inductancia de 380 microhenrios. La bobina de reacción, 40 espiras y 98 microhenrios. El soporte es un soporte de metraquilato, un tubo de metraquilato, barnizado. Se le han añadido unos conectores para soldar y desoldar los cables, y los bobinados van conectados según el esquema. O sea, la entrada de la L1 es el 1, la entrada de la L2, la salida de la L1 es la 2, la entrada de la L2 es la 3, la salida de la L2 es la 2, porque la salida de la L1 y la salida de la L2 van a masa, y la entrada y la salida de la L3 es el 4 y el 5. Y el soporte es un cilindro de 25 milímetros de diámetro, y la separación entre bobinas es de 10 milímetros, y es hilo de cobre esmaltado de bobinado de 0,2 milímetros. Esta bobina no tiene ajuste. Como es lógico, todas las vueltas, todas las espiras de los tres bobinados tienen que ir enrolladas en el mismo sentido. Y esto es todo en cuanto a este transformador. Digo, hay que poner bastante cuidado. Las bobinas, los espiras no tienen que ir montadas una sobre otra, sino tienen que ir una al lado de otra, bien pegaditas, porque digo, es muy importante las bobinas para esos receptores, porque si no, no vais a recibir nada. Y ahora, luego veremos el otro tipo de bobinas que es muy interesante también. Pues aquí está el otro transformador de alta frecuencia o radiofrecuencia. A mí ese tipo de bobinas me gusta mucho porque tienen un alto factor Q. Son más complicadas de confeccionar, pero tienen un rendimiento bastante superior a las cilíndricas. Tienen sus ventajas y sus inconvenientes, como todo. Bueno, las características técnicas es la L1, que es la bobina de antena o entrada, tiene 42 espiras y da una capacidad de 182 microhenrios. La L2, que es la de sintonía, son 52 espiras y 407 microhenrios. Y la bobina L3, que es la de reacción, lleva 26 espiras y una impedancia de 138 microhenrios. El diámetro exterior de los soportes, que están hechos en tablero, son 105 milímetros de diámetro. El interior es de 25 milímetros de diámetro, tiene 7 ranuras y están bobinadas con hilo de Lead CS100/46. La L1 es una bobina móvil, porque estas bobinas se regulan. La L2 es la fija, que es la central, y la L3 también es móvil. Los bobinados, como es lógico, tienen que estar todos en el mismo sentido, y el ajuste es desplazando las dos bobinas exteriores, que esto es la dificultad. Hay que hacer aquí un artilugio, hay que inventarse algo para poder desplazar la L3 y la L2 en referencia la L1 y la L3 en referencia a la L2, que es fija. Pero ya digo, se nota mucho la diferencia. Ya digo, y el inconveniente, pues el montaje, que es hacer estas pastillas de madera, o pueden ser también de metraquilato. Y el cálculo, bueno, este es más complicado porque
Eso hay que mirarlo por internet, porque según el tipo de ranuras, porque siempre, las ranuras, una cosa, si queréis hacer esto, las ranuras siempre tienen que ser número impar, ¿eh? Nunca puede ser impar, porque esto atraviesa una, va a la otra, atraviesa una, va a la otra, atraviesa una, va a la otra, o sea que tienen que ser número impar. Pero digo, el rendimiento es bastante más alto, ¿eh? Porque tienen un factor Q muy bueno, tanto por el hilo de Liz como por el, la configuración del bobinado en tela de araña. Y bueno, y esto cuando lo montemos ya compararemos las bobinas y veréis la diferencia que hay de unas a otras. Y bueno, y esto es todo en cuanto a los transformadores de radiofrecuencia. Ya digo, es un tema muy importante, hay que tener mucho cuidado y esmero, vale la pena perder tiempo con esto porque depende mucho del buen funcionamiento del receptor. Pues nada, pues dicho esto, ya lo que vamos a hacer ahora ya va a ser empezar el montaje del receptor. Vamos a empezar pues por hacer el montaje mecánico de los diferentes componentes, como pueden ser los zócalos, potenciómetros, en fin, todo lo que es la parte mecánica de los componentes. Pues vamos para allá. Pues ya tenemos el montaje mecánico hecho. Como veis, el interruptor, potenciómetro de volumen, a ver si lo podemos, el condensador de sintonía, el condensador de generación y el potenciómetro de ajuste fino. Y por aquí dentro, pues, a ver si lo podemos girar y lo veremos mejor. Pues aquí tenemos el condensador este es el condensador de reacción, el de sintonía, el interruptor, que si pongo la mano no lo podéis ver. Vamos a coger un puntero. Pues este, como os he dicho, este es el condensador de reacción, el potenciómetro de sensibilidad de la entrada de la antena, el condensador variable de sintonía, que solo utilizaremos un cuerpo, como dijimos antes, el interruptor de encendido, potenciómetro de volumen, transformador de salida de audio, transformador de 6,3 voltios para el filamento de las lámparas, porque yo no voy a usar la alimentación anódica, voy a utilizar el sistema este porque el transformador me coge mucho, era complicado meterlo por aquí dentro. Y dos regletas, una será todos los componentes de la base de baja frecuencia y esta será para lo que es la radiofrecuencia o la alta frecuencia, que igual tenemos que añadir otra, bueno, ya veremos según el montaje. Si queréis, bueno, si tenéis pensado montar con un alimentador anódico, pues este transformador desaparece y va uno que es bastante grande aquí dentro. Y esto es todo en cuanto al montaje mecánico. Aquí lo podríais hacer también con un chasis metálico y poner el chasis dentro. Pero bueno, como yo tenía esto hecho, pues así lo hemos hecho. Y en la parte superior, pues hemos puesto los tres zócalos, la de la lámpara de radiofrecuencia, la ECH81, el triodo todo, la L84, la salida de potencia, y este que lo hemos puesto por si algún día queremos poner la alimentación anódica, pues poner la lámpara a la rectificadora el doble diodo rectificador. Pero yo de entrada esta lámpara no la voy a utilizar. La pondremos por estética para que veáis cómo queda el aparato, pero no va a hacer ninguna función. De entrada no la voy ni a conectar. Y eso es todo en cuanto al montaje mecánico. Ahora lo que haremos será empezar el montaje eléctrico de la tapa de baja frecuencia y probaremos cuando esté hecho que funcione correctamente.
Pues vamos a empezar con el montaje eléctrico de la tapa de baja frecuencia. Haremos el montaje y la comprobación de que todo funcione bien. Para ello aquí vamos a utilizar un condensador de 0,0 microfaradios, bueno, que eso ya lo describimos cuando hablábamos de los materiales, uno de 0,1, luego uno de 2K, un electrolítico de 22 microfaradios y una resistencia de 130 ohmios, que como no hay valor estándar lo pondremos de 120. Y el condensador pues igual, aquí nos pedía 25 microfaradios, pero comercialmente son 22 microfaradios, o sea que no pasa nada. Y pues nada, pues ya vamos a empezar a coger el soldador y empezar aquí a soldar. Bueno, pues ya tenemos hechas las conexiones eléctricas de la tapa amplificadora de baja frecuencia. Aquí están los 3 condensadores, el condensador a resistencia de polarización del cátodo de la lámpara amplificadora. Hemos conectado la lámpara siguiendo siempre el esquema. Una cosa que recomiendo, o menos yo lo hago y me va muy bien, es el esquema. O sea, mientras voy haciendo conexiones voy remarcando lo que voy haciendo, y así siempre sabes en la situación que te encuentras. O sea, si yo conecto esto, pues lo remarco, luego conecto ese condensador, lo remarco, y siempre sé en qué punto estoy y no tengo dudas si he conectado esto o no he conectado lo otro. Bueno, es un sistema que hago yo, que me va muy bien. Y bueno, ya tenemos este conexionado hecho, desde el condensador C5 de acoplo a la lámpara amplificadora de baja frecuencia. Y ahora lo que haremos seguidamente será conectar el altavoz, conectar el oscilador y probar a ver si el circuito funciona. Bueno, pues ahora comprobaremos si el circuito funciona. Hemos conectado un altavoz exterior a la salida del transformador de audio. Aquí le hemos puesto un voltímetro entre masa y el positivo de la corriente anódica, y entre masa y este punto, entre masa y este punto, le hemos conectado pues el positivo de la corriente anódica. Este es un alimentador exterior, lo tenemos a 250 voltios aproximadamente, 247 me marca el voltímetro, y le hemos puesto, lo hemos conectado entre masa y esta punta el inyector de señales. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser inyectar la señal de baja frecuencia del oscilador en ese punto de aquí, que es, a ver si lo podemos apreciar un poco si aproximamos esto. Aquí este cable me estorba un pelín, a ver si lo podemos ver mejor con tanto cable. Bueno, esto es la entrada, sería la entrada, este de aquí, sería la entrada de la señal de baja frecuencia ya detectada. A ver si aproximamos un pelín más. Este es el control, este de aquí es el control de volumen. Ya he dicho, tenemos alimentado el transformador a 220 para que nos dé la tensión de filamentos. Y solamente ahora tenemos conectado lo que es el circuito de baja frecuencia.
ya digo, tenemos una corriente anódica de unos 150 voltios entre masa y este punto, 250 voltios, regulados por el alimentador que tenemos aquí para las pruebas del laboratorio. Y ahora lo que haremos será inyectar la señal a este punto, y esto se tiene que oír. Vamos a ver. Inyectamos aquí, a ver si por aquí lo veis mejor, porque si no pongo la mano encima no me doy cuenta, y inyectamos la señal, no se oye nada, pero claro, tenemos el volumen al mínimo. Vamos a darle volumen. Aquí el volumen está al mínimo, le damos volumen. O sea que aquí esto ya nos dice que tenemos la tapa amplificadora de baja frecuencia que nos funciona perfectamente, porque hemos inyectado la señal en ese punto a través del condensador de acoplo, pasa por el potenciómetro, que regulamos la tensión de reja, y esto amplifica, y bueno, el circuito que ya hemos descrito antes, y se oye perfectamente. O sea que ya tenemos todo este circuito que nos va al 100%. Y ahora seguidamente lo que haremos será hacer las conexiones eléctricas del circuito de radiofrecuencia o de alta frecuencia, y también lo probaremos. Este ya es un poco más complicado, porque aquí ya tenemos que poner las bobinas, en fin, y más historias. Pero bueno, pienso que podemos comprobarlo sin bobinas, me imagino. No lo he probado, pero pienso que si inyectamos una señal aquí, no la va a amplificar. Lo que pasa es que tiene que ser ya una señal de radiofrecuencia, no puede ser de baja frecuencia. Pues nada, seguiremos con el montaje y luego ya lo probaremos. Bueno, pues ya está terminado el montaje. Hemos puesto todos los componentes, hemos hecho todas las conexiones, hemos puesto, si se puede ver, las lámparas y la bobina de transformador de radiofrecuencia, que es el cilíndrico, para probarlo el aparato. Y ahora lo que vamos a hacer seguidamente va a ser pues probar, o sea, comprobar si los circuitos funcionan todos. Para ello lo que vamos a hacer va a ser insertar en estos puntos, en los puntos verdes, en este el altavoz, en la reja control de la amplificadora, a la entrada del circuito del condensador de acoplo, o sea, la salida del detector, a la entrada de la reja detectora, y todo esto lo vamos a hacer en baja frecuencia, con una señal de baja frecuencia. De aquí para atrás, que son los círculos marcados en rojo, esto ya lo tenemos que comprobar con radiofrecuencia. O sea, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser poner una señal, bueno, vamos a conectar la alimentación, una alimentación exterior, y conectaremos el oscilador modulado en baja frecuencia para mirar si el circuito está bien. Pues vamos para allá. Vamos a conectar también el voltímetro para ir comprobando las tensiones, que no nos pasemos. Vemos aquí una punta y otra positivo, terminal positivo, cualquiera punto que sea positivo nos va a ir bien.
posible. A ver. Lo podemos poner por aquí. Ya, ahí está. Ahora pondremos el oscilador a masa, oscilador modulado. Y ahora lo que haremos será poner el oscilador en baja frecuencia. Aquí la escala importa porque es una señal fija y ya estará. Bueno, pues vamos a ver si ahora se puede oír. Vamos a ver, lo pondremos aquí. A ver, es que no sé cómo hacerlo para que lo podáis ver aquí. No sé si podéis apreciar que se oye muy flojito un leve pitido. O sea que esto, el altavoz, aquí ya sabemos que funciona. Luego lo podríamos hacer también es probarlo con la entrada del transformador, que amplificará un pelín. Como veis, ya se suena más fuerte. Y ahora lo que haremos será ponerlo en la patilla 2, que es la patilla 2 de la reja control de la amplificadora de paso final. O sea que la patilla 2 es esta de aquí. Como veis, esto ya amplifica. Ahora si le damos volumen, esto amplifica pues mucho. Luego lo podemos medir, para ver todo el circuito, podemos medir a la entrada del condensador C5 de 10 picofaradio, que es el condensador de acoplo, que es este, que está escondidito por aquí. A ver si lo podemos ver. Adiós. Las cosas del indirecto. Se me ha escapado un cable y me ha hecho un chispazo. Bueno, pues subsanado el chispazo, pues vamos a ponerlo, como hemos dicho, en este punto, a la entrada de este condensador, que es este de aquí. Como veis, también hay amplificación. Y ahora lo que haremos será ponerlo a la entrada de la reja, control de la sección todo de la ECH81, que será la patilla 2 de la CH81. Esta de aquí. Y aquí sí que se oye fuerte el pitido, O sea que esto, hasta aquí tenemos que la baja frecuencia es todo ese circuito de aquí, pues todo esto de partir de este punto, hacia aquí, pues de aquí hacia el altavoz lo tenemos todo correcto, tenemos todos los circuitos estos que nos funcionan todos perfectamente. Y ahora aquí ya no podemos medir con baja frecuencia, aquí ya tenemos que medir con radiofrecuencia. ¿Qué haremos pues? Muy fácil, cogemos el oscilador, y lo pondremos en onda media y aproximadamente unos 750 kilohercios más o menos. Y ahora inyectaremos la señal de radiofrecuencia, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa para aplicar la señal esta, que esto que influye el condensador variable de sintonía. O sea que aquí tendremos que ir a buscar, si no se oye, tenemos que ir a buscar regular el condensador variable este. Ahora vamos a ponerlo
la bobina, a la bobina 3, o sea, la salida de la bobina de sintonía. Y esto también nos tiene que funcionar. Ya, es este punto de aquí. Y aquí nos tiene que funcionar porque, claro, ya es esta de aquí, la salida del condensador C3 de 250 picofaradios, que es este de aquí. Será la salida de 250 picofaradios, este. Bueno, este ya es radiofrecuencia, ¿eh? O sea, que como veis, tenemos señal, le damos más volumen, pero ahora igual si variamos el condensador se nos va la señal. Vale, ahora lo que haremos será a ver si el transformador este de aquí nos funciona. Pondremos la señal a la patilla 1 o la salida del condensador de 50 picofaradios, que es la entrada de la bobina de antena. Esto será, bueno, que lo podemos hacer, bueno, por aquí o la bobina directamente, lo haremos aquí. Pues, como veis, también funciona. Y ahora lo que podemos hacer es ponerla al central del potenciómetro y así sabremos si la lámpara del triodo, la sección triodo del ACH81 ya no nos funciona esta sección. No sé si os fijáis que ahí hay un pequeño ruido de fondo y sin tener la antena conectada, ¿eh? Esto ya sintoniza. No se oye nada porque efectivamente no hay antena, pero aquí ya hay algo. Bueno, pues vamos a ponerlo en el central del potenciómetro. Este potenciómetro que es el de para regular la selectividad. Y también si tiene que... Efectivamente. También se oye. O sea que de aquí hacia aquí ya lo tenemos todo bien. Y ahora lo que vamos a hacer es a la entrada, a la salida del condensador de filtro de la antena y a la antena. O sea, que será la patilla esta del potenciómetro. Que también va, y ahora lo pondremos a la entrada del condensador. O sea, que también funciona. O sea, que tenemos todo el circuito desde la antena hasta aquí que nos funciona. Y ahora solo lo que nos queda es probarlo, a ver si conectar la antena y comprobar a ver si coge emisoras. Vamos a desconectar todos los medidores estos, el voltímetro y el oscilador, y conectaremos la antena a ver qué tal. Vamos a apagar esto para que no nos ocurra como antes. Manipularlo con tensión, ya veis lo que pasa a veces, puede dar sustos. Quitamos la tensión, quitamos el voltímetro. Esto piensa que aunque quitéis la tensión, siempre hasta que las lámparas no dejan de emitir, siempre hay unas pequeñas señales. Quitaremos el oscilador y lo apagaremos también. Quitamos esto y ahora lo que haremos será, como esto ya aquí dentro ya no vamos a hacer nada más de momento, aquí como veréis falta la alimentación, falta la alimentación, que luego ya la pondremos. Ahora me interesa probarlo con la alimentación esta del laboratorio, que sé que funciona perfectamente, y luego ya cuando estemos seguros que todo funciona, pues ya pondremos la alimentación, porque las alimentaciones esos a veces necesitan un poco más de filtraje o menos, en fin, ya lo probaremos luego. Pues nada, vamos a hacer lo que hemos hecho. Pondremos el aparato aquí con reposo, quitaremos la cinta esta que aguantaba la parte superior para que no nos cayese.
Ya no creo que lo necesitemos más. Adiós, y ahora pasa por detrás de la bobina de antena, el transformador de... Ah, ya está. Vamos a conectar la antena por aquí abajo. Y pondremos esta tapita aquí. Esto está provisional, pero bueno. Bueno, pues vamos a darle ahora atención al receptor y a ver qué ocurre. Esta lámpara que hemos puesto aquí, ahora de momento no sirve para nada, ¿eh? Hemos dicho antes, eso es por si queréis poner la alimentación anódica, pues, y bueno, por estética, para que no quedase el agujero, la he puesto, pero está sin conectar y sin nada, solamente de adorno. Y este es el transformador de alta frecuencia, con los tres bobinados, el de entrada de antena, el de sintonía y el de reacción. Bueno, pues esto ya tiene que estar caliente y tiene que ir funcionando. A ver, le daremos... Este es el potenciómetro de sensibilidad, Este es el regenerativo, condensador variable regenerativo, condensador variable de sintonía y el potenciómetro de volumen. Pues eso, se tendría que ver algo por aquí. Vamos a regular. 6 minuts i mig per arribar al descans. Bueno, pues esto es Radio Nacional de España, que ahora justamente están emitiendo para los servicios pues, regionales. Por eso está en habla catalana, pero es Radio Nacional de España. Como veis, pero se oye perfectamente, se oye muy bien, muy bien, muy bien, Final que es jugarà la setmana vinent a Extremadura, al Barça, a les 4 de la tarda. Jugarà el seu partit a semifinals, com dic, a Reus davant l'Atlètic Club de Bilbao. I pel que fa al Mundial de Fórmula 1, fa pocs minuts que han acabat els darrers entrenaments lliures del Gran Premi de Mònaco al circuit urbà de Monte Carlo. Domini, com tot aquest cap de setmana, dels Red Bull, concretament de Ricciardo, els Ferrari han estat els segons, els Mercedes els tercers, Carlos Sainz ha fet el 9è millor temps. Bueno, pues, como veis, esto funciona estupendamente, la mar de bien. La recepción de la emisora pues depende de la antena que tengáis y de las estaciones, bueno, porque es un aparato, tenerlo en cuenta, que es de AM, o sea, modulación de amplitud, o sea que, y esto influye mucho pues las antenas, la distancia y la propagación, como es lógico. Pero bueno, ya digo, se oye perfectamente. A més, un resultat que va dificultar i molt el que va ser el títol de Lliga del Barça, que finalment va perdre. Bueno, pues ahora ya tenemos las bobinas, el transformador de radiofrecuencia cambiado, ya hemos puesto las bobinas, no están fijadas aún en el receptor, porque había que probarlas antes. De todas formas, como tenemos que cambiar los cables, ponerlas dentro, en fin, terminar el aparato, pero bueno, esto ya funciona. Le daremos volumen. Toda la información y rechazar en la medida de lo posible aquellas aplicaciones que realmente nos obliguen a ofrecer unos datos que no son necesarios. En este mundo, las neveras pueden ser digitales, las películas pueden verse en stream, los libros son electrónicos y los teléfonos hacen de todo. ¿Necesitas ayuda? Aquí la tienes. Esto es 5.0. Hemos recuperado un extracto de la entrevista que hicimos en la agencia española. Bueno, como veis, con estas bobinas se oye también la mar de bien, fantástico. Estas bobinas, pero si hay que regularlas la distancia respecto a la central. Y, ojo, no las podéis invertir, porque si las invertís, os hará, en vez de hacer reacción, os hará contrarreacción, o sea, eso tienen polaridad, o sea, que cuidado con esto también. Pues nada, dicho esto, pues vamos a terminar el aparato y hacer la prueba final y ya estará listo. Pues ya está
completamente terminado el receptor regenerativo de 3 válvulas y 3 pasos. Aquí por atrás, que no lo hemos enseñado, hemos puesto unas tomas de la salida de altavoz. Ya digo, aquí, si queréis, podéis poner a un altavoz interno y no pasa nada, si tenéis sitio. Bueno, en la salida de un altavoz, una alimentación externa, anódica, pues si queréis ponerla, toma de antena, la toma de tierra y la toma de red. Las 3 lámparas, esta sería, en caso de tener una alimentación anódica, sería la rectificadora, la amplificadora de baja frecuencia, la amplificadora final y la preamplificadora de radiofrecuencia y la detectora. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a conectar ya conectar la toma de antena, pondremos la toma de tierra y un altavoz exterior que tenemos por aquí. La alimentación, como tenemos una alimentación interior puesta, pues no la vamos a conectar. Lo hemos puesto por si alguien lo quiere poner, pues... y la conectaremos a la red. Esto ya va, ¿eh? ¿Veis cómo ya está bajando la tensión? Pues la tensión se aguanta constante, ¿eh? Bueno, y eso se ve perfectamente. Aquí lo único que hemos hecho ha sido regular las bobinas, o sea, se regula la distancia entre estas bobinas. Se pone un poco de pegamento cuando esté sintonizado y listo. Y aquí tenemos el receptor pues terminado y funcionando perfectamente, como podéis ver. ¿Veis? El detalle de la reacción, ¿eh? Cuando se ajusta la reacción va aumentando de... Ya está el Madrid, ya está el Liverpool en el campo, algunos jugadores del Real, contando Manu Carreño y Antonio Romero, que ya están sobre el propio verde. Sí, bueno, canta, no para de cantar, canta no para, o sea, en un restaurante, en cualquier lado... Bueno, pues esto es todo en cuanto al receptor. Espero que os haya gustado el tema. Este receptor es un receptor experimental. Estos receptores tuvieron su época, pero cuando se inventó, cuando entró el superheterodino, esto desapareció, estos tipos de receptores desaparecieron de golpe. Pues claro, cada vez que se pone una etapa, hay que poner un condensador variable más. Y claro, aparte que era incomodísimo regular, sintonizar las emisoras, pues claro, el superheterodino lo desbancó totalmente. Y ya digo, y desapareció instantáneamente. Pero bueno, se pueden ver y encontrar aparatos de aquella época a reacción de 1000 tipos y 1000 modos. Me imagino que para aquellos tiempos debía ser todo un avance y un acontecimiento. Pues eso es todo. Espero que hayáis disfrutado de ese vídeo, que os guste y que os sirva. Si alguien necesita esquemas o necesita algo, que me lo pida, yo sin ningún problema se lo voy a mandar. De todas formas, voy a poner unos tutoriales donde está todo explicado perfectamente, todas las etapas, cómo se hacen las bobinas, en fin, todo lo que hay. Pues nada, ya os dejo y será hasta la próxima.